saludo a todos y todas. En esta oportunidad deseo comentarles que nuestro seminario número 1 se va a encargar de introducirnos a todo lo que es la temática del cambio climático, pero a partir de los conceptos de vulnerabilidad y riesgos. Creo que es muy importante entender el encadenamiento que existe entre vulnerabilidad, riesgos, adaptación y resiliencia al cambio climático. Y en este caso, nuestro seminario número 1 va a integrar las ideas centrales y conceptuales de la vulnerabilidad y los riesgos, así como vamos a intentar describir las metodologías de evaluación de vulnerabilidad al cambio climático que se pueden encontrar a partir de diferentes fuentes. Se va a concentrar en algo muy sustantivo, que son las herramientas de análisis del riesgo. Estas herramientas son importantes para el momento de tomar algunas decisiones respecto a todo lo que implica el análisis del riesgo. Un elemento importante hoy en día y que tiene que ver precisamente con todo lo que es el análisis de los impactos del cambio climático son los escenarios climáticos. Entonces, en el seminario se tocarán algunos elementos referidos a los escenarios climáticos, su importancia y fundamentalmente su aplicación. Una segunda parte de este primer seminario se va a concentrar en transitar de lo que ha sido el riesgo a la adaptación al cambio climático. Es decir, concentrarnos en las definiciones de la adaptación al cambio climático y fundamentalmente hacer un análisis de los cobeneficios que existen al realizar medidas de adaptación al cambio climático, que pueden ser al mismo tiempo medidas de mitigación o viceversa. Se desarrolla una amplia explicación de estos cobeneficios, que no solamente son cobeneficios en las medidas propiamente dichas, sino también que son cobeneficios que se dan fundamentalmente a través de la integración, por ejemplo, de los cobeneficios de la mitigación y la adaptación en las políticas y en las estrategias nacionales. Muchas gracias. Se ha citado un elemento muy importante, ¿no? Un elemento muy importante son las bases que generan todo este proceso, ¿no? Normalmente, los negociadores, en algunos casos, negocian posiciones, pero no siempre conocen en profundidad ciertos conceptos que son sumamente importantes. Entender algunos elementos que hacen fundamentalmente a la adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Porque las negociaciones en Brasil, en Belém, van a estar centradas fundamentalmente en todos los temas relacionados a la adaptación climática y todo lo que ello implica, ¿no? Desde la base conceptual. El tema de la adaptación, que busca fundamentalmente, como vamos a ver más adelante, generar condiciones habilitantes que reduzcan la vulnerabilidad, pero fundamentalmente que al reducir la vulnerabilidad y a generar la adaptación, podamos llegar a tener sistemas más resilientes. Este es un esquema que ha planteado el IPCC en su último reporte, donde muestra esta integración entre lo que significa el riesgo, significa la adaptación, y cómo llegar a los procesos de resiliencia. Creo que todos sabemos que el cambio climático está presente, fundamentalmente el incremento de la temperatura, y estamos prácticamente en los albores del 1,5 grados centígrados de calentamiento. En el 2015, ¿no?, la temperatura promedio del planeta estaba en 0,98 grados centígrados, y se pensaba que íbamos a alcanzar la temperatura promedio de 1,5 grados en marzo del 2045. Sin embargo, ya con mediciones de noviembre del 2023,
se establece que en febrero del 2034 estemos ya como temperatura promedio global elevados en 1,5 grados centígrados. En ese sentido, creo que es muy importante mostrar este gráfico, ¿no? Este gráfico es cómo el clima anterior se va transformando en un clima nuevo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué implica esto, no? Acá hay una implicancia muy interesante. Miren, un pequeño cambio en el clima, en la temperatura del clima promedio, ¿sí? A nivel promedio, puede generar en los extremos climas mucho más, por ejemplo, extremadamente calientes, o en el extremo frío, climas que van a dejar de ser tan fríos, ¿no? Entonces, no es solamente ver, y eso es muy importante en el análisis, no es solamente ver el cambio en la temperatura media, sino qué puede significar el cambio en las temperaturas extremas. Estos impactos del cambio climático se están dando en todos los ecosistemas, ¿no? Pero los impactos, además, van a generar incidencia sobre el agua, ¿no? Todo lo que significa la distribución del agua y los sistemas alimentarios. Yo, por ejemplo, pienso que el tema del agua y el tema de la seguridad alimentaria van a ser vitales, pero también muy vitales todo lo que significa las fuentes que proveen los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos. El último reporte del IPCC muestra, por ejemplo, que para Centro y Sudamérica, ¿no? Con un nivel muy alto de confianza, ¿no? Que los impactos van a llegar, por ejemplo, cambios en la estructura de los ecosistemas, de los recursos hídricos muy altos. Y lo mismo, cambios en el rango de las especies, ¿no? La presencia de las especies a nivel terrestre y a nivel de los ecosistemas acuáticos también, ¿no? Entonces, estas son ya evidencias, ¿no? Evidencias que muestran que se van a generar cambios sustantivos. A partir de eso, seguramente ustedes recordarán que el IPCC planteó en algún momento que hay una relación muy fuerte, una relación conceptual muy fuerte entre la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, que son los tres grandes componentes del riesgo, ¿no? Simplemente señalar que en este esquema, ¿no? Las amenazas que juegan un rol tan importante hoy en día van a ser incentivadas, digamos, o incrementadas por el cambio climático. En ese sentido, este concepto del reporte número 5 del IPCC ha migrado a un análisis mucho más complejo, donde se muestra fundamentalmente la naturaleza compleja del riesgo climático, porque la vulnerabilidad no es estática, ¿no? Puede ser una vulnerabilidad agregada que se incremente, y lo propio la exposición, ¿no? Entonces, el sexto reporte está siendo todavía mucho más acucioso en lo que significa el análisis del riesgo. Entonces, en ese sentido, creo que es importante definir bien qué es la exposición y qué es la vulnerabilidad, ¿no? Precisamente el quinto reporte señala que la exposición y la vulnerabilidad, del cual vamos a hablar muy seguido, son acciones, ¿no? Muy dinámicas, porque no son estáticas, varían en el tiempo, también son diferentes de acuerdo al lugar, dependen de una serie de factores, ¿no? Y aquí es lo que decía Mauricio, ¿no? Estos factores socioeconómicos, geográficos, demográficos, institucionales, la gobernanza, que es muy importante también, y naturalmente elementos de la exposición y la vulnerabilidad en términos ambientales.
Y eso tiene que ver fundamentalmente con este concepto de la vulnerabilidad multidimensional, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidad multidimensional, nos estamos refiriendo fundamentalmente a todos estos elementos que hemos señalado anteriormente, ¿no? Elementos sociales, elementos económicos, factores de riqueza, de pobreza, de salud, etcétera, etcétera. Y uno de los elementos que hay que tomar en cuenta y que está relacionado también con la desigualdad son estas dimensiones de la desigualdad, como género, como el tema de etnicidad, como el tema de edad, como el tema de discapacidad y como el tema de la raza, ¿no? Hay diferentes niveles de vulnerabilidad de bajo a alto de acuerdo a las condiciones de la población, ¿no? La población privilegiada, por ejemplo, tendrá un nivel muy bajo de vulnerabilidad multidimensional. Y no es lo mismo de esta población marginada que no tenga recursos, donde la vulnerabilidad multidimensional va a ser mayor. El IPCC tiene una caracterización de este tipo para las diferentes zonas geográficas de América del Sur, ¿no? Esta caracterización la hacen básicamente al tema de las cuencas y un poco a la distribución de los ecosistemas y las montañas. Lo que sí es importante entender es que estos niveles de probabilidades, si bien dependiendo de la zona en que estamos, tienen una tendencia de volverse de alto a muy alto, dependiendo también del tipo de gobernanza y de la respuesta que demos cada uno de los gobiernos que vivimos en esas diferentes zonas. El riesgo está conformado por la vulnerabilidad a la exposición y, hemos dicho, las amenazas o los fenómenos climáticos, ¿no? Pero la vulnerabilidad específicamente, ¿no?, está compuesta por tres componentes claves, ¿no? La exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. La exposición, por ejemplo, claramente está determinada por el grado de cómo un sistema está sujeto a perturbaciones climáticas, ¿no? El grado de exposición de ese sistema a perturbaciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas que están constantemente ahora sometidos a sequías extremas, inundaciones, olas de calor, pero la exposición, todos estamos siempre expuestos a algún evento climático, ¿no? Pero para tener la incidencia hay que valorar estos tres elementos: la magnitud, la frecuencia y la duración, ¿no? Entonces, evidentemente, la magnitud tiene que ver con la intensidad del evento, ¿no? Como por ejemplo, en la foto vemos que es una población expuesta a la inundación. Y si esta inundación en su magnitud es mayor, el impacto va a ser y el riesgo va a ser mayor. El otro elemento es la frecuencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Cuántas veces ocurre el evento climático? ¿En qué periodo? Entonces, aquí nos da elementos como, por ejemplo, que está relacionado con la probabilidad del retorno, ¿no? Y la duración es el otro tema importante, la duración que está ligado al tiempo de exposición, ¿no? Cuando hay una sequía que dura muchos días, eso es realmente un nivel de impacto muy, muy grande para los agricultores. El otro elemento es la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad en otros lugares llaman la susceptibilidad. Entonces, esto tiene que ver más que todo con cómo se ven exacerbados ante estos estímulos climáticos ciertos componentes, ¿no? Ya sea por factores biológicos, económicos y sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, un sistema productivo que está bien reforzado económicamente, ¿no?, va a ser menos susceptible a un evento climático. En cambio, si es una estructura productiva con pocos recursos, con pocas opciones, va a tener
mayores impactos porque es mucho más susceptible, es mucho más sensible. Entonces, el tema de la sensibilidad desde la cuestión económica tiene que ver, por ejemplo, que la vulnerabilidad se incrementa. En ese sentido, ¿no? El propio PCC dice que inclusive en sistemas con alta exposición y alta sensibilidad, si tenemos una buena capacidad adaptativa, podemos reducir la vulnerabilidad. Y cuando hablamos de capacidad adaptativa, ¿no? Las comunidades, las poblaciones, los países tienen que pensar en estos tres tipos de capacidades, ¿no? Las capacidades adaptativas a nivel económico, ahí podemos señalar, por ejemplo, algo muy importante, la disponibilidad de recursos que nos puedan permitir inversiones en adaptación o los seguros climáticos, ¿no? Y un elemento también de capacidad adaptativa está en la estabilidad macroeconómica y en la diversificación de los ingresos. A nivel tecnológico, ahí, por ejemplo, es importante el tema del uso de las tecnologías, especialmente en infraestructuras resilientes, podemos decir, o en sistemas de alerta temprana como ejemplo de estos tipos de capacidades. Y a nivel social, creo que aquí hay cosas muy importantes a considerar. Por ejemplo, el empoderamiento, ¿no? La participación ciudadana. Son elementos sociales que hacen que nuestra capacidad adaptativa crezca, ¿no? Esto de las redes comunitarias, que nos muestran que sistemas con redes comunitarias bien constituidas es un capital social que genera una capacidad adaptativa muy importante y puede reducir fundamentalmente la vulnerabilidad. Podemos decir que todos estos tres elementos de la vulnerabilidad, no nos olvidemos que por un lado está la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación, están íntimamente ligados, ¿no? Pero además hay que considerar que, por ejemplo, tenemos los componentes de exposición, vamos a volver a repetir aquí, los componentes de la exposición son las poblaciones, los ecosistemas, los sistemas de producción y la infraestructura. Los componentes de fragilidad o de sensibilidad están relacionadas con, por ejemplo, sensibilidad física, socioeconómica y ambiental, y la capacidad de adaptación, que está muy ligado a la respuesta y que sirve para procesos de resiliencia. Podemos hablar, por ejemplo, de la importancia de la gobernabilidad, de la transferencia del riesgo, de los planes de adaptación al cambio climático, de los planes de manejo ambiental del territorio, los planes de emergencia. Vamos a hablar de algunas metodologías. Seguramente en los países de ustedes hay algunas otras metodologías que están utilizando, pero en general estas metodologías de evaluación de la vulnerabilidad son diversas, ¿no? Y tienen que ser muy rigurosas porque tienen que estar asociados a los potenciales riesgos del cambio climático. Podemos tener niveles de vulnerabilidad diferenciados y si a eso le vamos a añadir los riesgos asociados al cambio climático, tenemos que tener mucho cuidado en elegir la metodología. Hay enfoques que podemos decir cuantitativos, ¿no? Los enfoques cuantitativos cada vez van a ganar más espacio. ¿Por qué? Porque en las discusiones de la convención, especialmente en todo lo que va a significar evaluar el GGA, ¿no? Los compromisos que se tienen que cumplir bajo los mecanismos de adaptación al cambio climático, hay una pugna muy fuerte entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Los países desarrollados quieren e insisten en que cualquier medición de la adaptación al cambio climático, ¿no? Que viene naturalmente de la mano de la medición de la vulnerabilidad, deba ser cuantitativa, ¿no? En cambio, los países en desarrollo hablan más por las condiciones, por las características, por todo lo que implican estas metodologías,
que sea más que todo una valoración cualitativa. Los cualitativos son más que todo participativos, ¿no? Esto se aplica mucho en comunidades vulnerables. Yo puedo citar acá una metodología, la metodología Cristal. CEDRIC también es una metodología suiza, por ejemplo, que ayuda a identificar estas vulnerabilidades, ¿no? Existen las evaluaciones multicriterio, donde se integran diferentes criterios, se hacen matrices de decisión, se da pesos específicos a los diferentes criterios y a partir de eso se hace una evaluación cualitativa, que en algunos casos también puede derivar en una evaluación cuantitativa. Y los métodos más complejos, ¿no? Hoy en día hay los métodos que se denominan integrados. ¿Por qué integrados? Porque están integrados a la evaluación de la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa, por ejemplo, del IPCC, están integrados a las proyecciones climáticas y socioeconómicas, ¿no? Son mucho más complejos, pero cada vez tienden a ser más utilizados. Y los que utilizan naturalmente escenarios, ¿no? Que analizan la vulnerabilidad bajo diferentes trayectorias de escenarios climáticos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y ahora vamos a hablar un poquito del análisis del riesgo climático, y precisamente ya estamos cayendo en la parte central, ¿no? Hemos hablado sobre niveles de amenaza por cambio climático, por ejemplo, vulnerabilidad y exposición, y ahora vamos a ver el análisis del riesgo. Y en ese sentido, el riesgo puede generar, ¿no?, impactos muy fuertes. Lo que muestra esta transparencia son ciertos niveles de interacciones que terminan en niveles de riesgo. Las flechas, ¿no?, las flechas que más claras son los impulsores climáticos, ¿no? Las flechas, digamos, más plomitas son los impulsores climáticos, y las flechas más oscuras, ¿no?, son los que generan riesgo, ¿no?, sobre diferentes sectores. Vamos a poner solamente como ejemplo, por ejemplo, los impulsores climáticos relacionados con el agua, ¿no? Como el clima puede afectar al agua, y el agua, como a su vez, ¿no?, puede incidir ya como riesgo sobre la pobreza, como riesgo sobre la salud, como riesgo sobre la alimentación, como riesgo sobre la migración. Por ejemplo, otro ejemplito, ¿no? Acá un impulsor climático relacionado con los ecosistemas, ¿no? Que el clima cambie los ecosistemas, puede generar cambios en los hábitats y en la biodiversidad. Y esto ya genera riesgos a nivel, por ejemplo, de la salud. Riesgos por incremento de epidemias también, riesgos sistémicos en algunos casos que tienen que ver con las infraestructuras y los servicios públicos, riesgos a nivel de desplazamiento de biomas, ¿no?, en el Amazonas especialmente, y lo que se habla mucho, el blanqueamiento del coral a nivel de riesgo en los ecosistemas de los arrecifes de coral, que están muy vinculados también a estos riesgos costeros, ¿no?, subidas del nivel del mar, erosión de costas, plausible y simplificada de un clima futuro, ¿no? Lo que podría pasar en el futuro, pero son a nivel de escenarios. Por eso hay que remarcar estos tres elementos cuando estén analizando los escenarios. Los escenarios representan un estado posible del clima futuro. No es un pronóstico del clima futuro, ¿no? Eso está bastante claro. Y es importante señalar que estos escenarios se los construye en base a hipótesis del desarrollo socioeconómico. Escenarios climáticos que son construidos también a partir de una serie de información que generan los grupos de trabajo del IPCC. En el quinto reporte se ha utilizado mucho los escenarios climáticos RCP, ¿no?, que fundamentalmente trabajan sobre las trayectorias
de concentraciones representativas, ¿no? En diferentes niveles. Y ahora, en el sexto reporte, se habla de los escenarios SSP, que son las trayectorias socioeconómicas compartidas, ¿no? Y acá, por ejemplo, estos escenarios plantean 5 escenarios que están también vinculados a los escenarios de concentración, los RSP, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer escenario dice, si vamos a entrar a un proceso de desarrollo sostenible con bajas emisiones, ese va a ser nuestro escenario SCP1 de sostenibilidad, ¿no? Es el ideal. Ojalá podamos alcanzar eso. Pero también está el escenario SCP2, que refleja un escenario intermedio, que se llama uno que puede estar a mitad del camino de lo que se quiere lograr. Acá, en este escenario, hay desafíos de mitigación y adaptación que no son muy exigentes, ¿no? Si estaríamos en este nivel. Pero si estamos en un escenario SPP3, donde tenemos problemas de rivalidad regional, un futuro muy fragmentado, con altos desafíos sociales y ambientales, ahí seguramente los desafíos en mitigación y adaptación son mayores, ¿no? El 4 plantea que este puede ser un escenario social de mucha desigualdad. Si entramos a un escenario de este tipo, naturalmente ahí las capacidades de adaptación se van a reducir. Y el último escenario, que es el más desfavorable, donde no se haga nada, donde sigue el desarrollo como está, con mayor incremento inclusive del uso de combustibles fósiles, ese ya es un escenario catastrófico con una gran cantidad de riesgos climáticos. Nos vamos a poner a hablar un poco de los abordajes de respuesta, ¿no? Desde los diferentes informes, no solo del cambio climático, no solo del IPCC, sino también desde el marco de acción de Sendai, de riesgos, ¿no? Que plantea incorporar el tema climático. Hay diferentes enfoques de respuesta, ¿no? O abordajes de respuesta. Se habla de reducir la exposición, está claro. Se habla de reducir la vulnerabilidad. Eso creo que está bastante claro. Pero también hoy en día se ha estado hablando de la preparación, la respuesta y la recuperación en el marco de la gestión del riesgo y también de la transferencia del riesgo. Naturalmente, si aumentamos la resiliencia, vamos a abordar un buen sistema de respuesta, y hoy en día y vamos a hablar mucho sobre la transformación. En el caso de la adaptación hay límites que por ahí no se va a poder reducir completamente el riesgo, y más bien podemos vernos enfrentados a otro tipo de condiciones. De ahí que la adaptación como concepto, ¿no? ¿no? Ya lo había dicho en la figura, la reducción de la exposición y la vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? Entonces, entendido esto, ¿no? Esta adaptación puede deberse o realizarse a través de ajustes, ¿no? A través, por ejemplo, en los sistemas ecológicos, ajustes autónomos, a través de procesos ecológicos, pero también en los sistemas humanos, ¿no? En los sistemas humanos la adaptación puede ser de distinto tipo, como vamos a ver más adelante. Aquí ya estamos adelantando, que puede ser anticipatoria, reactiva, incremental, transformacional, ¿no? Lo interesante es que hay que quedar claro que esta adaptación es un proceso de ajuste al clima, pero también a las tendencias del clima. ¿Cuál es la forma de adaptar? Y yo he tratado de recuperar esta figura, que es una figura de las primeras donde se hablaba de la adaptación, y se hablaba de la adaptación en las negociaciones en función de que los países no tienen información, por ejemplo, ¿no? O había países que sí habían avanzado mucho en sus sistemas de información climática, información de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y también se hablaba de que
se estaba mucho trabajando en acciones reactivas, ¿no? Cuando debería pensarse en acciones preventivas. En el nivel más bajo está la adaptación reactiva y desinformada. Entonces, posiblemente esta adaptación reactiva y desinformada no sea la adecuada. No sabemos si es la adecuada. Posiblemente es momentánea en la solución. Y de ahí que se salta, por ejemplo, a una adaptación preventiva, ¿no? Pero si es desinformada, tampoco estamos logrando un efecto como el que se está buscando. O si la adaptación es reactiva e informada, ¿de qué sirve que sea informada si sigue siendo reactiva? ¿No? Entonces ahí también hay ciertas brechas que se puede cubrir. Entonces, el salto es alcanzar una adaptación que al mismo tiempo sea preventiva y bien informada. Y esa es la adaptación planificada. Medidas de mala adaptación. Entonces, este es otro elemento que se tiene que discutir. Algunas veces uno con ciertos criterios establece ciertas medidas de adaptación a un proceso, ¿no? Pero resulta que no siempre dan los mismos resultados o genera en otra parte del sistema impactos negativos. Entonces, la mala adaptación son medidas de adaptación que generan efectos colaterales e indeseables, ¿no? Y acá están dos casitos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces para aumentar la producción alimentaria usamos gran cantidad de agroquímicos. Entonces, ahí por ahí, con gran cantidad de agroquímicos, nada raro que estemos mejorando la producción ante eventos climáticos. Pero al mismo tiempo estamos provocando una gran degradación del suelo, ¿no? Y otros impactos. Entonces, a la larga, esta actitud del uso intensivo de agroquímicos va a provocar una mala adaptación. Cuando hablamos de cobeneficios, es el momento de la intersección entre la adaptación y la mitigación, ¿no? Entonces, con medidas de mitigación podemos encontrar algunas medidas de adaptación. O cuando estamos planteando algunos proyectos para la adaptación, podemos encontrar mitigación. Por ejemplo, los proyectos agroforestales que incrementen sumideros de carbono, ¿no? Están pensados casi exclusivamente para absorber, ¿no?, dióxido de carbono y así reducir emisiones. Pero al mismo tiempo se puede mejorar con estos proyectos agroforestales la seguridad alimentaria. Entonces estamos garantizando adaptación con una medida central de mitigación. Entonces no hay que perder de vista estos elementos. ¿Y cuál es la diferencia entre adaptación y mitigación? Siempre uno se pregunta, ¿no? Entonces, hay diferencias a tres niveles: al nivel temporal, al nivel espacial y al nivel sectorial. En la dimensión temporal, normalmente decimos que la mitigación o los beneficios de la mitigación se encuentran a mediano y largo plazo. Va a haber una tendencia, y en realidad ya hay una tendencia, de buscar sinergias fuertes entre adaptación y mitigación o entre mitigación y adaptación. Como estamos hablando más de adaptación, ¿no?, vamos a plantearnos de adaptación y mitigación. En los primeros años que se discutía el tema en la Convención del Cambio Climático e inclusive los primeros reportes del IPCC, se pensaba que la interacción no existía prácticamente, que por un lado iban las medidas de mitigación y por otro lado iban las medidas de adaptación. Como podemos ver, por ejemplo, acá ya se busca sinergias con mayor equilibrio, ¿no?, entre estos dos elementos. Pueden haber, por ejemplo, si vemos este cuadro de acá, pueden haber proyectos que de manera equilibrada al mismo tiempo estemos logrando mitigación y adaptación. El programa de reducción de riesgos de desastres de la cooperación suiza a nivel internacional, ¿no?, ha desarrollado esta herramienta que posiblemente algunos conocen, que se llama el CEDRIC. ¿Pero qué hace el CEDRIC? El CEDRIC fundamentalmente articula, interactúa, ¿no?, medidas de adaptación
y mitigación, pero desde una perspectiva, miren, de adaptación al cambio climático, de adaptación a ambientes degradados y de reducción del riesgo de desastre, ¿no? Es otra forma donde se encuentra vínculos entre la adaptación y la reducción del riesgo, vínculos entre la adaptación de los medioambiental o de los ambientes degradados con la adaptación al cambio climático, y también estos vínculos que existen entre reducción del riesgo y ambientes degradados, ¿no? Por ejemplo, qué interesante, por ejemplo, aquí planteamos adaptación de ambientes degradados, reforestación. Estamos reduciendo el riesgo, estamos adaptando los ambientes degradados, ¿no? Ya en el marco político, ¿no? En el marco político existe la necesidad de trabajar esta interacción de las estrategias de mitigación y las estrategias de adaptación que generan los co-beneficios que hemos hablado con las estrategias de desarrollo. Con Mauricio hemos hecho un estudio muy interesante para Bolivia, donde hemos analizado las metas, ¿no? de las contribuciones nacionalmente determinadas de Bolivia, ¿no? Y de esas metas hemos tratado de identificar, ¿no? De las metas de adaptación, cuáles de estas medidas de adaptación generan co-beneficios de mitigación. Y al revés, cuáles de sus metas de mitigación generan co-beneficios en adaptación. En realidad, esto sale en el último reporte del AR6 del IPCC, y lo que se quiere acá es básicamente ver cuáles son las respuestas climáticas desde la adaptación, que tienen una correlación, un vínculo muy cercano con mitigación, y tienen la posibilidad de tener un impacto en reducciones de emisiones al mismo tiempo, que vayan, digamos, acorde a una posibilidad de reducir emisiones para un escenario de 1.5, ¿no? Entonces, acá tenemos a mano izquierda del slide, tenemos todo lo que es energía, ¿no? Todo lo que es generación de energía. Abajo está todo lo que está más vinculado para agricultura, alimentos, tierra, ¿no? Que es todo lo que este sector, la mayoría de la gente de este sector trabaja. Y también tenemos el tema de infraestructura urbana y asentamientos urbanos, ¿no? Luego tenemos servicios de salud y tenemos también todos los temas más de sociedades sociales, ¿no? Y economía, ¿no? Que son básicamente transversales y que atañen a varios de los puntos. Lo interesante de esta gráfica es que tenemos diferentes opciones, ¿no? Voy a hablar en el caso de alimentos, sistemas ganaderos eficientes, que es una de las primeras opciones acá arriba, el segundo cuadrado, y ven que su relación tiene un nivel bajo para el escenario del 1.5, pero una correlación relativamente medianamente fuerte con un potencial de mitigación, ¿no? La mejora de la gestión de las tierras de cultivo, sí, esto tiene un nivel mediano a fuerte con el tema de los escenarios de gas de efecto invernadero, ¿no? Y siendo la más importante, la que está acá marcada en adaptación basada en los bosques, que sí tiene un nivel de impacto muy fuerte para el tema del escenario del 1.5, y también un potencial muy alto para las opciones de mitigación. Hay que pensar y hay que trabajar en una búsqueda de alcanzar sinergias entre adaptación y mitigación. Fíjense, por ejemplo, si antes, y todavía puedo decir yo, en algunas regiones de mi país y seguro de otros países, las prácticas de ganadería convencional se realizan sin ningún tipo de manejo del paisaje y se lo degrada. Entonces aquí no hay ni adaptación, no hay ni mitigación. La idea es que paulatinamente se avance. Por ejemplo, se puede avanzar a prácticas de introducción de árboles que incrementen las reservas de carbono, pero en este caso reducen la cobertura de pastos para aumentar la productividad y mejorar el rendimiento. Entonces, en este caso es simplemente aumentar la densidad, ¿no? Arbórea para incrementar reservas de carbono. Pero ¿qué pasa acá? Con este ejemplo hay algo de mitigación, pero
muy poco de adaptación. O por el otro lado, el ejemplo que yo les decía, usamos fertilizantes, ¿no? Pero por ahí estamos generando aumento de gases de efecto invernadero como el metano y el dióxido de carbono. Acá puede ser que con el incremento de fertilizantes estamos trabajando más adaptación, pero menos mitigación. Y si saltamos a sistemas, por ejemplo, silvopastoriles, con una baja densidad de árboles, ¿no? Podemos decir que aquí sí hay algo de mitigación con algo de adaptación, ¿no? ¿Por qué? Dice sistemas silvopastoriles con una baja densidad. En cambio, si alcanzaríamos un sistema silvopastoril con alta densidad de árboles y mucha cobertura de pastos, alta productividad y mejor rendimiento, además como naturalmente con estos sistemas se incrementan las reservas de carbono, ahí estamos logrando una gran sinergia entre adaptación y mitigación.